Ok, entonces estábamos viendo, fíjense ustedes, que le está diciendo que es una deshonra que tú digas que eres judío y andas en ese plano. Y lo que estaba diciendo entonces, hay que tener mucho cuidado porque la conducta, esto pasa igual como en la familia, el hermano mayor o lo que haga el padre. Lo que haga el padre o el hermano mayor lo va a imitar el hermano menor. Así es. Entonces, si el pueblo judío que ha estado reconocido con ese rótulo de ser el pueblo de Dios y que así se le ha dejado en cierto modo en mala hora, Y que lo llaman el hermano mayor. lo llaman el hermano mayor, inclusive hasta los católicos. A la hora que el hermano mayor salga haciendo o aprobando cosas, el resto de la gente va a decir, ah, pero si los judíos lo permiten, entonces se vale. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, y ya lo he dicho aquí, el judaísmo hoy no condena el lesbianismo. Cuando comience a regarse esa bola, entonces el resto de la gente le va a perder el respeto a eso. No lo condena. ¿Ya? No lo condena. Para el judaísmo hoy, eso como que no tiene nada. ¿Ya? Homosexualismo. Como que no es tan homosexual, no, el homosexualismo sí. Pero inclusive, en muchas comunidades se toleran las parejas homosexuales. En muchas sinagogas. Fíjense ustedes. Entonces, a la hora, imagínate tú, es lo que estoy diciendo, no sé qué tan claro estoy diciendo. Si algo es tan rígido, supongamos, tiene fama de ser rígido y cambia en algo, todo lo demás que no sea tan rígido como este se va a dejar llevar por la misma línea. ¿Sí me explico? Así de simple. Es como cuando pasa, por ejemplo, con los padres, los esposos y los hijos. El padre dice una cosa y si la mamá dice otra, se deteriora la autoridad. Entonces los hijos, lo que dijo el papá o la mamá, ya no le creen, ya no. ¿Sí me explico? Pues se deteriora. Y eso es el cuidado que hay que tener aquí. Por eso Pablo está haciendo ese regaño, esa denuncia pública. Eso es una deshonra porque el nombre de Dios va a terminar siendo profanado. ¿Ya? Inclusive por los gentiles. Haciendo cosas que no deberían hacerse, pero como te ven a ti haciéndolas, van a pensar que están bien. ¿Sí ves? Padre, como lo ve con mayor autoridad. Claro. Bueno, sigamos. Entonces, si la incircuncisión, fíjense tú que esto es importante, aquí Pablo le llama incircuncisión ¿a quién? A los gentiles. Incircuncisión, entiéndase los gentiles. ¿Ya? Porque era como los judíos llamaban a los gentiles. Tú eres un incircunciso. Entonces dice, El 26. en el 26, sí. Si la incircuncisión, estoy en el 26. Si la incircuncisión preserva la justicia de la Torá, así es como dice el verso, ¿cierto? No es la incircuncisión de aquel tenida en cuenta para circuncisión. ¿Y ves? ¿Qué versículo está? Estoy en el 26. Ah, Voy a leerlo de nuevo. Estoy leyendo textualmente del griego. Entonces, si la incircuncisión preserva la justicia de la Torá, ¿cierto? No es la incircuncisión de aquel tenida en cuenta por circuncisión. Claro, porque Absolutamente. la circuncisión es algo que está oculto en últimas, pero se transfiere o se refleja con las obras. con las obras. ¿Ya? Entonces dice, de nada sirve que esté circuncidado en lo secreto y afuera parezca un gentil. Entonces, para efectos prácticos vale más que muestres las obras, que significa estar circuncidado, y no importa si no lo estás. A último. En última instancia. O sea, en última instancia, lo uno no quita lo otro, ojo. Es como cuando... Las obras llámese la obediencia. Claro, es como cuando Jesús dijo, hombre, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O como el caso del ejemplo de los dos hijos, ¿verdad? Uno que dijo, sí voy y no hizo. Y el otro que dijo, no voy, pero finalmente hizo. Lo que cuenta es lo que hizo. Para Dios no es obligación circuncidar. Si es obligación, es un mandamiento, ¿ya? Por eso lo que estoy aquí aclarando, es un mandamiento. Lo que está hablando Pablo es que en última instancia,
Si nos vamos a poner a discriminar a unos en virtud de un mandamiento, los otros te pueden discriminar a ti en virtud de muchos mandamientos. ¿Me explico? ¿Ya? O sea, si yo como judío me pusiera, supongamos, no, es que ustedes gentiles no están circuncidados. Los gentiles me pueden escuchar a mí, pero nosotros te hemos visto embriagados, te hemos visto tomando, fumando, te hemos visto adulterando y todo. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave? Pero lo uno no quita lo otro. Es decir, el obedecer y guardar los mandamientos no está en contra de la circuncisión, porque la circuncisión es un mandamiento de Dios. ¿Ya? Eso es lo que quiero que tengamos claro. Esa genialidad de Pablo de contraponer las cosas, pero que en últimas no significa que lo uno excluya al otro. ¿Me explico? Es como cuando los dones de lengua y la profecía. Pablo dice, no, mejor que profeticen. Claro, pero dice que, pero no está negando las lenguas. que no hablen. Sino que, puestos en el podium y en el peso, a ver qué es lo que en últimas tendría más sentido, hombre, que profetices. En vez de que hables en lengua, porque si vas a hablar en lengua y nadie te va a entender, eso no tiene sentido. Es mejor que profetices, así sean 5 palabritas en tu idioma, pero que todo el mundo te entienda o diga amén a tu oración. Pero de nada serviría que te pongas a exhibir un super don de idiomas allí y nadie te va a entender. Y nadie va a ser redarguido, ni edificado, ni consolado. Entonces no tiene sentido. ¿Quiere decir eso entonces que no hablemos en lengua? No estoy diciendo eso. Sino que se haga conforme a la Escritura, decentemente y en orden. ¿Ya? Por eso manda, dice. Por eso dice, yo mando que hablen idiomas, pero que se haga todo decentemente y en orden. No impidáis. Uno no excluye el otro, Claro. niega. Cuando habla en lengua, habla diferentes idiomas. Sí, Son idiomas, tienen que ser idiomas. Esto que dice por ahí. Eso que tú ves pues, en los hermanos, lamentablemente es una mala costumbre. Ya. En muchos casos. Hay que ser muy prudente porque uno no sabe en todos los casos cuándo sí fue un idioma auténtico, ¿verdad? Puede ser. Pero en lo que se suele ver, no es el don que Dios describió. ¿Ya? Entonces repito, la profecía no anula el don de idioma. Hombre, las dos cosas deben existir, deben darse. Acá en este caso, la obediencia de los mandamientos de la Torá no anula la circuncisión. Ambas cosas deben darse. Solamente que si tú pones un escenario conveniente, en últimas tiene más peso que haga los mandamientos aunque no esté circuncidado. ¿Me explico? Sencillo. En cambio, al revés, no tiene peso. Está circuncidado y no hace obras, no sirve la circuncisión. No sirve. La circuncisión sirve cuando hace obras. Cuando hace obras. De resto no te puede honrar, gloriar de nada. Eso es lo que estamos hablando. ¿Ya? Te vas a gloriar de que dices que vienes de los judíos, que estás circuncidado, pero si vives como un gentil, eso no sirve. Como decía el otro día que alguien dijo, y me gustó mucho, alguien puede ufanarse, decir yo soy de tal pueblo si hablas la lengua del país, del pueblo. ¿Ya? Pero si tú no hablas la lengua del pueblo, no tiene el mismo valor que digas yo soy árabe, yo soy judío, tal, si no hablas el idioma. Eso es como decir una persona de descendencia judía. Ajá. Diga que es judío, no guarda Torah ni habla hebreo. Claro, imagínate tú. ¿Qué va a ser judío allí? Te he dicho los 4. Claro. Ahí te describiste los 4. Para Sí, poder sí. identificar quién es un judío, tienes que haber nacido al menos en la provincia. Claro. ¿Ya? Claro. Tienes que haber guardado Torah, seguir la tradición. Seguir la tradición, como decir, sí. decirlo así. Descender del patriarca. Descender del patriarca. O algo por Pero eso. si no hay ninguna de esas. Claro, entonces no tiene sentido que te llames judío, ¿verdad? Pero es un regaño muy elegante que está haciendo aquí. O sea, no puede ser de corazón. Correcto, ¿ya? Eso no, que Es como decir- espiritual. Es como, sí, como muchos andan buscando la genealogía. Sí, sí, ¿Sabes sí. qué pasa? Es que yo puedo enterarme que sí, que mis abuelos que eran españoles. Sí, sí. Ya me explicó, no, es que ese apellido es de Ese descendencia es faradí judía. y tal, sí. Ya. De hecho encontré que los dos apellidos míos tienen descendencia judía, imagínate. Claro. Entonces yo voy a decir, yo ahora soy judío. Claro, Pero si cuál judío, si yo no guardaba ni Torah, Claro. yo ni era circuncidado.
Sí, ni sí, sí. obedecía a Dios en nada, porque no era nada. Claro, ahora tal vez sí. Ahora tal vez sí puedes decir. No, sí, pero lo que te quiero decir no era nada. Claro, sí, sí. Pero hoy en día hay gente que conoce la Sí, y se quiere engolosinar con eso. se quiere de ser fama de que no. Sí, 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 sí. Estamos adoptados por un judío. Es correcto. Como dijo. Bien, sigamos entonces. Sí. Y no te juzgará el que de físico está ¿Dónde incircunciso. estás? En el 27. Entonces dice, y no te juzgará a ti el que observa Torah estando incircunciso físicamente, quien a pesar, a ti, a quien a pesar de la letra y la circuncisión transgredes la Torah. Pienses tú. Ahí en su versión castellana ese versículo, léanlo para que se den cuenta que tiene un error. Así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la Torah, no te juzgará a ti con la letra y la circuncisión. Y la circuncisión eres transgresor. No, que con la letra, que con la letra. Que dice. con la letra. Y la circuncisión eres. No, no, no. Lo que Con está la letra diciendo, de la Torá. no está diciendo es que a pesar de la letra de la Torah y de la circuncisión, a pesar de eso, eres transgresor de la Torah. ¿Ya? Ahí yo quiero subrayar el a pesar de, Día. el día. ¿Qué aparece ahí? Correcto, sale día. No es que con la letra transgredes la Torah, eso suena extraño. ¿Cómo es que con la No te letra? juzgará. No, porque dice, y no te juzgará el que es incircunciso físicamente, que guarda Torah, coma, a ti, que a pesar de la letra y la circuncisión transgredes la Torah. Así es como dice el texto. Y repito, y no te juzgará a ti el que es físicamente incircunciso, observante de Torah, a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión de la que te glorías, hay que meterlo, transgredes la Torah. Sí, porque tú te empezó diciendo que tú te glorías en Dios, que haces alarde de la Torah, ¿cierto? Que eres circunciso. Entonces el que es incircunciso físicamente, con las obras que hace de Torah, te va a juzgar a ti. Quien, a pesar de la letra que tienes y a pesar de la circuncisión que tienes, transgredes la Torah. ¿Ya? A pesar de Pura apariencia. pura apariencia. Entonces ahí lo dice, escrito en el 28, porque no en lo de la apariencia Ahí lo dice, está lo judío. ¿Ya? Porque no en lo de la apariencia está lo judío, ni en la aparente circuncisión en la carne. ¿Ya? ¿Ya? Sino que en lo que está escondido es que está lo judío. Así es que hay que decirlo, ojo. En lo que está escondido, ojo, en lo que está escondido es que está lo judío. Entonces ahí no se debe traducir como algunos han leído, que es judío el que lo es en lo interior. En el interior. No, hay que leerlo es, en lo que está escondido es que está lo judío. ¿Y qué es lo que está escondido? Esa es su posición. No, ojo. ¿Por qué mencionan lo que está escondido? Lo que no se ve, En lo que está escondido. Claro. lo que está dentro de la persona. Cuando, porque esto es importante, esto no tiene que ver con el interior de la persona, ¿verdad? Porque está hablando de como que de apariencia en contraste con la personalidad, como quien dice. Lo que está, ojo, exacto. En Israel hay un lema, hay un refrán que se dice, temeroso de Dios, Yereh Hashem, afilu baseter. Afilu baseter significa aún en lo secreto. Soy temeroso de Dios aún en lo secreto. ¿Ya? O sea, cuando nadie te está viendo. Recientemente inclusive vi una frase por ahí que decía, somos lo que somos cuando nadie nos está viendo. ¿Ya? Sí. Ahí es donde se te das cuenta quién eres tú, cuando nadie te está viendo. Entonces aquí está diciendo, en lo que está escondido es que está lo judío.
O sea, ¿Cómo dice la frase? ¿Cómo dice el verso, por favor? Así. En lo que está escondido es que está lo judío. No es lo que todo el mundo ve. una fachada. Sí, porque tú delante de la gente te puedes portar como un judío. Hay que ver si eres judío cuando nadie te está viendo. ¿Sí me explico? Esa es la idea que está. No es que es judío el que lo es en lo interior, no. Porque ahí aparece cripto. Cripto es escondido. Pero ahí lo traducen como en el interior, en lo oculto. Ya. No se está refiriendo, hay un pronombre relativo a una persona. No. El Perdón. Lo. Porque Porque si está escondido. no, Sí. el Que es que, lo oculto, ¿eh? el que, o sea, ese no es un pronombre. No, porque se está refiriendo a judeos. El jo se está refiriendo a judeos, no al cripto. ¿Me explico? Jo judeos ento cripto, está diciendo. Si lo tienes que leer así al revés. ¿Puedes leerme el verso en la versión original? Como el 29 dice. No puede hacer la Sí, no. sintaxis en... Mire. Sino que en lo que está escondido es que está lo judío. Así es como se debe leer. 29. Sí. Sino que En lo que está escondido es que está lo judío. Lo que pasa es que está escrito de una forma muy parca, porque en griego no existe, a veces no se usa el verbo ser, estar en presente. sino. Y eso es lo que hace que suene complicado. Porque en griego, si yo lo leo textualmente, dice, sino el judío en lo escondido. Así dice nada más. Sino el judío en lo escondido y circuncisión, corazón en espíritu, no en letra. Así sonaría en griego literalmente. ¿Ya? Así sonaría en griego. Sino el judío en lo escondido y circuncisión de carne en espíritu, no en letra. Así. Suena como indígena, así, ¿verdad? Sí. Pero suena que hay que acomodarlo, hay que saberle entender el sintaxis. Entonces está diciendo, sino, ¿verdad? Que en lo que está escondido, el énfasis es lo que está escondido, porque él acaba de decir en el verso anterior que no es en la apariencia, o sea, que no es lo que se ve. El verbo ser está implícito. Sí, está implícito ahí, claro, no lo escribe. Entonces lo escondido es como lo íntimo. Claro, cuando nadie te está viendo. Por eso inclusive Yehoshua dijo, ¿verdad? Ora a tu Padre, cuando vayas a orar, cierra la puerta, que nadie te esté viendo. ¿Ya? Y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Se refiere a la puerta. Ojo, te estoy refiriendo es que, hombre, cuando nadie te está viendo, tú eres otro. O sea, no es que seas otro, tú vas a saber quién eres en realidad cuando nadie te está viendo. O sea, tú tienes que ser honesto contigo mismo, tienes que ser franco. ¿Ya? O sea, tiene que ser mismo escondido Es o en público. correcto. No es que en público Vas a hacer una cosa y cuando nadie te ve vas a hacer otra. Eso es lo escondido. Claro. Eso lo dijo Lo escondido es cuando nadie te. cuando nadie te está viendo que te conoce. Claro. Ya, sería lo escondido. Sí, supongamos, es como que aquí de pronto alguno, sí, hermano, y de pronto se va para otra ciudad y allá nadie me está viendo, en un bar, me voy a meter aquí en un sitio inadecuado o algo, porque nadie me está viendo. ¿Explico? O sea, es sencillo, la cuestión es que pareciera que dijera otra cosa. Sí, como pero tal de repito, lo que está sino escondido. que en lo que está escondido, o sea, ¿qué es lo que está escondido, hombre? Cuando tú mismo, Sí, sí. cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está viendo, allí es donde se va a saber qué tan judío eres. Eso es lo que está escondido. O sea, Ya. lo que es tu sobra, lo tuyo. Tú, En la intimidad. lo que claro, en la estás pensando. intimidad. O sea, y la hipocresía. Es correcto, entonces, Es que la segunda parte también lo corrobora, porque dice Era la circuncisión. No, La no es circuncisión la era hipocresía. Ojo. ¿Qué, mi amor? No es la hipocresía. no, sí, o sea, ella está diciendo que... No, sí, pero lo lo otro- escondido no podemos. Él está diciendo lo escondido abarca todo. Porque yo delante de la Ahora gente está soy una mostrando- cosa y detrás soy otra. Claro, porque Eso lo es hipocresía. escondido puede estar mostrando lo honesto tuyo. Sí, Como por eso puede digo. mostrar también la mentira. No, pero sí le entiendo el punto de la hermana, yo le entiendo lo que ella quiere decir, es otra cosa distinta, pero va en esa dirección, es decir,
ella lo está planteando de lo que es la mala conducta de la gente, que ante el público es una cosa y oculto es otra. Exacto. ¿Ya? Eso es lo que se llama ser deshonesto o no íntegro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces Pablo que está diciendo, hombre, si tú quieres saber o quieres gloriarte de que eres judío, revísate a ti mismo cómo eres en lo secreto, en lo escondido, cuando nadie te está viendo. ¿Ya? Ahí sí, gloriate en el Señor. ¿Ya? Pero de que Yehoshua lo denunció, ustedes se paran a orar, a hacer grandes oraciones para que todo el mundo le diga, Rabí, Rabí, ¿cierto? Salúdame. Pero resulta que por dentro hacen otras cosas, ni con el dedo quieren mover las cargas que ustedes imponen. ¿Ya? Facilitó soltar mandamientos, no hagas eso, no hagas eso, y tú ni siquiera con un dedo lo haces. Me gusta el texto Ya. que dice, camináis una milla para haceros un Ya. prosélito y lo convertís en más carga, 2 veces más hijo del infierno. más hijo del infierno. Ese texto es contundente. Contundente. Coláis el caldo, el eneldo y el comino, mantenéis Claro. lo más importante, la justicia, la misericordia Y el amor. y el amor. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Esos son contundentes. Entonces, repito. Aquí podríamos hablar de lo que es el paralelismo sintético. Porque en la segunda parte Sí, está sí. expresando lo mismo, pero Claro. metafóricamente, porque al decir en letra es decir en apariencia. Sí, sí, claro. No en letra. Es correcto, dice, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. O sea, no de lo que se escribe. Porque como diríamos aquí, las palabras se las lleva el viento, aquí las palabras se las quema el fuego. ¿Me explico? Que tienes un rótulo ahí en tu familia, la genealogía escrita en la pared, eso se lo quema el fuego y ya. Ya, eso no es lo que Dios está aquí apreciando. No es de hombre, dice, la alabanza del cual, ¿cierto? No es de hombre, sino de Dios. Entonces a eso se refiere. No que tengas la genealogía o el certificado de tu conversión al judaísmo o algo por el estilo como un tesoro, porque esa sería una alabanza según los hombres, ¿ya? Sino que tiene que provenir, o a ti te debe importar es lo que Dios piense de ti, ¿ya? Porque por ejemplo pasa hoy y se ha comprobado, hay casos aberrantes, certificado de kashrut vale tantos millones, se lo dan al rabino, el rabino firma así, este establecimiento es kasher, y resulta que no están cumpliendo nada. Piensen ustedes. Allá en Israel salió la noticia, yo la dije aquí un día, un señor de 72 años, piadoso, temeroso de Dios, fue a comprar unos tefilín, a cambiarlos, ya los tenía, pero como cada 7 años hay que cambiar los rollitos que vienen adentro metidos. Cuando llevó al cabo de 7 años a que le cambiaran los tefilín, los rollitos, han destapado el tefilín y estaba vacío. Qué decepción. Y sabe, en el de la cabeza no había nada, y en el del brazo tenía un papelito ahí escrito en cursiva que decía me lo comí. Increíble. Comprado en Israel, en una tienda religiosa. Lo usó por 7 años para Y nada. lo usó por 7 años, convencido Para nada. de que ahí estaba su tefilín y todo. Kasher. Ya. Complicado. Entonces está diciendo aquí, no debe ser el certificado que tú tengas escrito por alguien allí en letra, por eso dice en letra. La mayoría de veces toma esto, cada vez que ve la palabra letra enseguida como que piensa en Torah. ¿Ya? Pues ahí no se está refiriendo a la Torah, se está refiriendo a algo que es hecho por hombre, ¿ya? No en letra, no es lo que alguien te haya escrito y certificado ahí, es en el espíritu, porque ahí no tiene nada que ver la Torah en ese caso. La palabra dice espíritu y es vida, Claro, y es palabra de Dios, entonces no puede estar en contraposición. Lo que está diciendo, hombre, la letra como algo inerte es lo que está diciendo ahí. Ya, porque fíjate tú la contraposición que hace con la palabra espíritu. Y lo acaba de decir el hermano Orlando ahora. Cuando dice en nefmati, ¿con qué
que dice en espíritu, ¿verdad? Sí. ¿Con qué lo está contraponiendo? Con letra, Con dice letra. u grammati. Entonces, ¿qué es la letra? Algo que no es espiritual, o sea, algo inerte. Contrario al espíritu. Claro. No, ni siquiera contrario, sino no igual. En este caso. No igual. En este caso, letra. El espíritu es Toda vida, vida. es correcto. Vida y esto es no vida. No olvides. Así. ¿Ya? No vida. Entonces dice, Voy a decir que es muerte, porque han cogido también. claro, no es muerte, es simplemente la no vida. Que La dice, letra mata. ¿Qué quiere decir Está eso? más traducido. nada, eso está mal Sí, traducido. está muerto. Sí, La letra acerca, ah, pero el espíritu es el que da vida. ¿Ya? O dicho de otra manera, la letra no da vida, pero el espíritu sí da vida. Pero no es así que la letra mata. ¿Ya? La letra no mata. ¿Cómo va a matar la letra? Si lo que está escrito es palabra de Dios, ¿cómo va a matar? Dios, espíritu y vida. ¿Ya? Si lo que está escrito es palabra de Dios, ¿cómo va a matar? Dice que pasará primero el cielo y la tierra antes que ella pase. Claro, entonces lo que hay que entender es la metáfora. ¿Qué está diciendo? Hombre, si tú tienes esa letra ahí, es letra muerta, su expresión se dice hoy. Letra muerta, es decir, a pesar de que está escrito, nadie lo hace. Letra muerta porque nadie lo hace. Nadie no lo lo hace. por ella misma. No es que esa letra mate. Ojo. El, No que es el que se mata es el que no la hace. el que no la hace. Correcto. Claro, Ya me entiendo. claro. Pero la letra no mata. La letra no Como mata. Ezequiel, no quiero la muerte del pecador. Sí, sí. Hombre, cuando dice letra muerta, lo que quiere decir que no se cumple ninguno de lo que. Claro. Por ejemplo, muchas cosas en la Constitución. A mí me estaba compartiendo de que imagínate tú que está como ley que un anciano va a una peluquería, tienen que cobrarle el 50%, dándole el 50% de descuento de la motilada. Imagínate. ¿Quién sabía eso, compadre? Nadie, sí, no sabía. Las hacen, pero no la promulgan. No las cumple, no las afianza. Exacto, no la No afianzan. le conviene a los propios. Ah, no, ni al que la hizo, porque el que la hizo tiene que hacer la Leyes absurdas, leyes ya. absurda. En este caso, fíjate tú, la Torá es una ley sabia que nadie hace. O sea, en el judaísmo en ese momento. ¿Ya? Dice, oye, pero si aquí tú mismo estás promulgando de que no se robe, pero tú estás robando. La puede estar predicando, inclusive. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allá? Y hay un grave problema de desconexión. Y por eso vamos a entrar al capítulo 3. ¿Qué pues tiene en ventaja el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo ya lo dijo anteriormente, la circuncisión aprovecha si tú guardas la Torá, si tú eres coherente. Es como decir hoy, que digas cristiano tiene sentido que vivas como cristiano. Claro. No va a decir, no, que yo me bauticé el día tal del mes tal y ahí tengo el certificado del bautismo y la foto y los videos. Y si estás viviendo como un pagano, ya, no tiene sentido. Puedes sacar todas las fotografías y los videos en HD que quieras, Los certificados. ¿cierto? Y los certificados firmados por cualquier pastor. Eso no va a valer nada si tus conductas dicen otra cosa. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces aquí pregunta Pablo, ¿cuál es la ventaja? Dice Pablo, hombre, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios le ha sido confiada. Eso es una de las honras de ser un judío a carta cabal. Hombre, la palabra de Dios le ha sido confiada. ¿Tú crees que un judío que ande profanando el nombre por ahí va a ser testimonio de guardador de la palabra de Dios? No, la preserva, porque ¿cómo la va a preservar si no la está llevando a la práctica? No va a saber a qué se refiere. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera. Antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Ya? Fíjate tú. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Pablo es bastante denso y complejo cuando dice esto, ¿cierto? Vamos a ir en partes.
que el judío haya sido incrédulo no quiere decir que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Hombre, porque al menos uno que crea da testimonio de que Dios cumplió. Eso yo lo he dicho varias veces. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel, Dios dijo: quítate, que los destruya a todos ellos y contigo haga una nación nueva, o sea, de nuevo. Y aunque hubiese sido así con solo Moisés, no le hubiera faltado a las promesas que le hizo a los patriarcas. Yo te daré de ti una descendencia, literal. No le faltaba, ¿cierto? Entonces basta que uno. ¿Pero qué pasa? Hombre, sabemos que en la primera conversión fueron más de 3.000 judíos y luego 4.000 más. Y en Hechos de los Apóstoles vimos que cuando Pablo llegó al templo, y mira cuántos miles han creído, y todos son celosos de la Torá. Entonces, que ahora el judaísmo o las cabecillas del judaísmo no crean en el Mesías, eso no hace que la palabra de Dios haya fallado. Sencillo. Que ellos no crean en otra cosa, pero no ha fallado la palabra de Dios en ninguna manera, ¿verdad? Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso, lo que está diciendo. O sea, que si ellos no creen es porque son unos mentirosos, como está escrito, para que tú. Entonces aquí está citando el Salmo 51, y aquí la traducción que se da no es tan precisa en realidad, porque en hebreo vamos a buscarlo, el Salmo donde aparece esto citado. En hebreo dice: Leman titzke bedobreja tishpot betzitkeja. Creo que vamos a buscarlo. Y van a ver que suena diferente como está allí. ¿Salmo qué? Creo que es 51. 351. No, Salmo 51. Leman titzke bedobreja. Salmo. Titzdak es la cosa. Aquí lo tengo. Salmo 51, 6. Es que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, debe ser el 4 entonces en español. Siempre se corre, ¿no? O el 5 o el 7, no sé. Es el 5. Dice: para ti, solo para ti he pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No. El 4 entonces. Contra ti, contra ti, Ese. solo he pecado Ese. y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ujú. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No, así no es la idea. Ahora es lo que usted. Permítame y la corrijo. Adelante, sí. En el 51.5, Ujú. usted lo enseñó, hermano. Claro. He aquí, con iniquidad profané Ujú. y con pecado devolví el calor de mi madre. Ajá. Sí, De mi sí. madre. Claro, va Hasta ahí bien. lo tengo copiado, hasta ahí ese pedazo. Ah, pero es lo que viene a continuación, es lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? En hebreo dice: Leman titzdak bedobreja. ¿Está dónde? 6. Leman titzdak. Esto es hermoso. Lástima que en español no salió bien. No, el 4. Leman titzdak. Contra ti solo he pecado. Así es. Sí. Bedobreja. Tizke beshofteja. Vamos a ver lo que significa. Tizke beshofteja. Miren cómo se lee esto. Vamos a leer de nuevo, dice. Miren lo que dice. Dice: antes bien sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Mira la cláusula que está diciendo. Presten mucha atención. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Para que, como está escrito, ¿cierto? Así es que dice, ¿no? ¿Ya? No sé dónde está. Sí, estoy ahí, estoy leyendo Romanos 3. Ah, bueno. Estoy en 4. No estamos en salmo. No. Estoy leyendo y vamos a leer de nuevo el versículo. Todo es en salmo. Tengan el salmo a la mano. Tengan el salmo a la mano que ahora lo vamos a leer. O sea, de todas maneras no tiene mucho sentido. No, de todas maneras el salmo como ustedes lo tienen ahí no está bien traducido. Por eso la atención es que ahora yo lo voy a traducir acá. El asunto es que el verso dice:
Antes bien, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Qué va a corroborar allí? Hombre, lo que acaba de decir. ¿Cómo? Como está escrito, para que tú justifiques con tu palabra. Le está diciendo él a Dios, David a Dios. ¿Ya? Está diciendo, para que tú justifiques con tu palabra. Es que acaba de decir que él lo parieron en pecado, que él devolvió de una mala manera. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Que Dios nos justifique con Que su sea palabra. Dios quien nos justifique con su palabra. Amén. Porque Él es el verdadero, todo hombre es mentiroso. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice, Leman titzdak vedovreja, para que tú justifiques con tu palabra y llenes de mérito con tu juicio. Eso está en Romanos. Sí, es lo que Pablo está citando este salmo en Romanos. Está citando el Salmo en Romanos. Claro, lo está citando. Ajá, pero esa parte en el Salmo en que está. Salmo 51, 4, ¿no? El Lo 5. que él leyó. Sí, sí, sí. Pero ahí no dice así. Claro, totalmente diferente. Cuatro. Sí. ¿Ya? Dice, contra ti solo he pecado. Ajá, sí. No, eso no sale acá, sale en la segunda parte. Ah, ya. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí. Para que sea reconocido justo. Nada, así no está. Ya, esa es la Para que parte, esa es la parte que tiene que desmenuzar. para Por favor, que que sea empieza de esto. cero, por favor. Si fuera como dice la Ponlo traducción, abajo el español. Voy a editar lo que me aparece en español Mira. y lo corrija ahí abajo. para que seas, Para que seas Reconocido Imagínate. justo reconocido justo en tu palabra palabra. imagínate, Así dice el texto de y 51. tenido por puro en tu juicio. nada. Es el 51.4. Y tenido por Salmo puro 51.4. en tu juicio. Fíjate tú, como yo lamento mucho a veces esa traducción. Fíjate tú, lo que está diciendo es hermoso aquí, porque Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lemapán, ¿qué es? ¿Para qué? Se le mandan en respuesta de que tú justifiques, porque este es un verbo que está en voz activa, aquí lo ponen en voz pasiva, seas reconocido justo. Si eso no está en voz pasiva, ¿me explico? Eso no está en voz pasiva, es en voz activa. Leman titzdak, para que tú justifiques con tu palabra, que hagas meritorio con tu juicio. O sea, que sea tu juicio el que dé los méritos. ¿Ya? Que sean tu defensa. Hemos hablado que juicio es defender, ¿no? Que sea tu defensa la que dé el mérito. ¿Ya? Pero aquí traducen, y seas tenido por puro. Pero si eso no está en voz pasiva ni siquiera. Claro, no está hablando de que Dios Ya. se justifique. Sí, o que Dios sea tenido. No es que Dios no necesita que nadie lo tenga, a Él es nada. Por favor, Él copie es- lo que está en hebreo en español. Ya. Exacto. Entonces Mejor vamos así. a copiar la traducción ahora, la corrección. Ojo. Vamos a ponerlo sencillo. Para que, No, como dice. por eso digo, para que tú justifiques, Oh, sí. para que tú justifiques con tu palabra. Miren que la preposición beit se puede usar como un con. Sí, claro. ¿Ya? Para que tú justifiques con tu palabra. ¿Ya? Para que tú justifiques con tu palabra. ¿Ya? Tizque Está en significa, futuro. claro, y tú, ¿de acuerdo? Hagas meritorio, o hagas mérito, mejor, hagas mérito con tu juicio, con tu defensa, pongamos, con tu defensa, para que se entienda, ¿ya? Para que tú justifiques con tu palabra, claro, porque le está reconociendo, si a mí me parió en pecado, yo fui concebido en pecado, Entonces, Ya. he muerto, y para ti he pecado, he hecho lo malo en tus ojos, ante tus ojos estoy muerto. estoy muerto. Estoy Entonces, condenado. esto lo estoy confesando para que tú justifiques con tu palabra.
está pidiendo que seas tú que justifiques A mí, que soy un impío. Que soy un impío. Claro. O sea, si tú no me salvas, yo muero. Es correcto. Claro, yo nazco es para morir. En pecado me concibió mi madre. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, si tú no me justificas con tu palabra, o si tú no me das méritos con tu defensa, yo muero. ¿Ya? Solo si tú me justificas con tu palabra, viviré. Si tú no me defiendes. Es correcto. Si tú no me defiendes de esta sentencia que llevo encima, yo me muero. Eso es lo que está diciendo el Salmo acá. Fíjate qué hermoso. Claro, está confesando. Está confesando, por eso dice, sea Dios el verdadero y todo hombre mentiroso. Sabía que era culpable, no podía llegar condenándose ya. Es correcto. Sencillo, ¿no? Ya se entendió. Ya. Entonces mira lo que está diciendo. Nuestra iniquidad confesada es la que hace más gloriosa la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será Dios injusto que da el castigo? En ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Me explico? Tiene que haber un castigo. Tiene que haber una retribución. ¿Qué significa? Con base en que, claro, porque si Dios no castigara, entonces no se sabría qué es pecado y qué no es pecado. ¿Ya? Pero él ha citado el Salmo precisamente para decir, aquí todo el mundo es pecador, todo el mundo nació torcido, todo el mundo ha pecado entre Dios, y solamente es Dios quien va a hacer la acepción de justificar con su palabra a quien Él quiera. Pero de plano todo el mundo nace digno de castigo. Ya estamos condenados. Ya, ¿es Dios injusto que da castigo? De ninguna manera. Que te libre de pecado. Claro, entonces, ¿con base en qué juzgaría Dios el mundo si se va a poner con esa consideración? Es que pobrecito, no es que se merece el castigo. ¿Ya? Alguien me preguntaba antes de ayer, pero ¿por qué Dios va a juzgar el mundo entonces? ¿Ya? Porque son enemigos. Es que, a ver, hoy porque entre los creyentes entendemos, digamos, lo que fue antes nosotros y lo que somos ahora. Pero el que está en el mundo es enemigo de Dios. Yo lo dije aquí el otro día, el que no está conmigo está contra mí. Pero entonces a veces el creyente o el hermano se pone a tener consideraciones con el incrédulo, como que, ay, qué pobrecito, que Dios es injusto con él. ¿Cuál injusto? Eso es un pensamiento carnal que hay que reprender. ¿Ya? Hay que reprenderlo. Dios no es injusto. ¿Ya? Si Él da un castigo a alguien, es porque así se lo merece. Punto. Ay, que pobrecito. No. Dios es justo, juez justo. ¿Ya? Ay, que porque a unos sí lo salva y a otros no. No sé. Esa es la discusión grande. Porque así está escrito. Porque a unos selecciona y a otros no. Bueno, ¿qué fue lo que respondió Pablo? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Si a Él le plació de una misma masa hacer vasos para honra y otros para deshonra, ¿a ti qué? O sea, usted eso no lo pregunta. Siguió palabras. Sí. O sea, una respuesta tan cortante como la de Pablo, ¿no? Sí, ya está. Que ¿por qué Cuestionando a Dios. Pero si Él entonces ¿por qué va? Si Él le plació a una de la misma masa, ojo, de la misma masa hizo vasos para honra y el resto lo dejó para vasos de deshonra. El problema es que la misma masa estaba dañada. Por eso es la misma masa dañada, o sea, no es que uno sea mejor que otro, eso siempre lo he dicho acá. Es más, si es caso le agregamos aquí y hemos dicho que de la peor masa cogió, de la peor parte de la masa, y ha hecho vasos para honra. ¿Que por qué dejó el resto y no salva a todo el mundo? Usted no es nadie para pelear. Esa es la pelea del mundo. Ahí se sana. No, pero lo hemos leído, ¿no? Claro. Es injusto. Que es injusto, que por qué no salva a todo el mundo. Usted no es nadie para pelear con Dios. Para juzgar. Así. Hermano, yo creo que con todo respeto, ese es el punto de inflexión, como se dice, Claro. a favor de nosotros. Claro. Yo me escondo en ese manto protector, pero cuando uno sale al mundo hay cualquier 3.800 miles y miles de teorías filosóficas cuestionando
esta postura. Sí, sí, sí. Esta es la razón de ser Sí, sí. de la filosofía del mundo. Sí, sí. Si hay libertad, si no hay libertad, que porque uno lo selecciona, Claro. otro no lo selecciona. Llegamos al punto de la predestinación. Entonces uno son, bueno, yo sigo siendo malo como tú eres tan bueno. en Nada, el mundo, fíjate tú. y ahí se queda el mundo. Ese es el defecto de la Y ahí predestinación. hay un cisma gigante con el mundo. No, pero es que esos son arrebatos y argumentos románticos tardíos. ¿Por qué? Porque tú le dices, bueno, si tú vas a culpar a Dios de que tú eres malo, entonces tú tienes conciencia que eres malo. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde te viene la conciencia de eso? ¿Ya? ¿De dónde te va a venir? ¿Vas a decir que Dios te la puso entonces? No, tú sabes que eres malo. No porque Dios te haya enseñado a ser malo. ¿Me explico? Porque entonces ya estaríamos violando el principio que Dios no habita el mal. Por eso es que la predestinación está mal planteada. Porque esa doctrina da a entender que unos nacen para ser salvos y otros ya nacen para ser condenados. Y es que eso no es Todos así. estamos condenados. Todos venimos condenados. Nacimos. Como dice el Salmo, que aquí dice, Claro. en la versión que usted enseñó, y aquí la Claro, tengo, claro. en hebreo dice, Sí, aquí sí. dice, he aquí con iniquidad profané, Ujú. ¿cierto? Sí, sí. Y con pecado devolví el calor de mi madre. Sí, sí, O claro. sea, está diciendo, ¿cómo vengo? Claro, vengo dañado. O sea, que los escogidos no son desde antes de nacer. No, no. Todos estamos igualitos. El escogido es escogido en el punto en que es llamado. No antes, ni de antes de la fundación del mundo tampoco, como algunos han dicho. No, Ya. no dice así. Dios elige en el momento en el que elige. Punto. ¿Ya? Eso no sé por qué a alguna gente le perturba eso, pero es que Dios, ¿quién está obligado? O sea, ¿quién ha dicho que Dios tiene que llamar desde antes o lo que sea? ¿Me explico? Creo que ese, para aclarar un poquito más ese, no sé si lo explica. Porque es que el texto dice que escogido antes de la fundación del mundo, pero ya hemos entendido que es la fundación del mundo Claro. con respecto a la eternidad. Claro. ¿Ya me explico? Sí, sí. Entonces, antes de la fundación del mundo, a los que conoció, a estos que se ha traducido predestinó Priorizó. o priorizó, ¿ya me explico? Sí, sí, priorizo, sale ahí que no es predestinar. No es predestinar, sí, priorizar, que es una palabra en español que Sí. sí, y viene de ahí. Sí, sí. Viene de ahí, Claro. priorizo, ¿verdad? Sí. Pero eso que priorizó, ya, dice, los conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, me gustaría que explicara qué es conocer antes de la fundación de este mundo. Fácil, sencillo. En él, pues dice en él nos predestinó, en él. ¿Quién es él? Yehoshua. Es decir, que Yehoshua es el que tiene la capacidad de devolvernos a ser como fue Adán antes de pecar. Sencillo. ¿Ya? Entonces, así es que Él nos conoce hoy, como si no hubiésemos pecado. Hermoso. Nos conoce en Cristo. En No, era Yehoshua, a Yehoshua. través de Yehoshua. Si Yehoshua se quita el camino, somos unos mortales apestosos y de todo. Pero Yehoshua es el filtro, me explico, que limpia toda esa imagen dañina y maligna que somos nosotros, y Él nos mira a través de los méritos de Yehoshua. Por eso está diciendo, para que tú hagas mérito con tu defensa. Dígame, hermano. Mérito es de él. Hermano, el texto que usa Pablo dice que lo escogió desde el vientre de la madre. Por eso es un decir, pero no quiere decir de que haya venido formado así. Sí, es una expresión, como Jeremías. Desde el vientre te llamé y te conocí. Hombre, no es que haya nacido así ya para eso. Ya, él nació muerto en delitos y pecados. Si hubiese sido escogido desde el vientre, nunca hubiera sido pecador. ¿Me explico? Porque habría venido con el Espíritu Santo adentro metido. ¿Por qué entonces se menciona literalmente ese texto así en este texto? Por eso te digo, porque la gente interpreta. No, en el texto en hebreo. Por eso, porque las personas interpretan las cosas que no deben interpretar literales, esas sí las toman literales, y las que deben entender alegóricas no las toman alegóricas sino literales, tienen los cables invertidos. ¿Ya? A ver, sencillo, ¿qué significaría que Jeremías fue desde el vientre, así lo dice, desde el vientre te llamé? Lo dice en Jeremías capítulo 1.
Pero ¿a qué edad lo llamó? ¿A qué edad le está diciendo eso? A los 40 años por allá. Jeremías tuvo que tener un llamado. Él no nació sabiendo que era escogido por Dios. ¿Me explico? No le hubiera servido nunca, porque no era consciente. ¿Me explico? A ver, es como que yo, no sé, haga un experimento genético, este ejemplo, para que vean. Y ahora con toda la medicina y los avances, yo haga una manipulación genética y el hijo mío sea capaz, ya, de, digamos, de escribir en 2 idiomas con 2 manos diferentes, supongamos, porque yo le metí esa información genética ahí. Si yo no se lo digo y si yo no lo ejercito, quizás nunca se va a dar cuenta. Entonces no sirve de nada que yo le haya hecho nada si nunca es consciente de lo que es. Ya, sencillo. Aquí el trabajo es la conciencia, es importante. Si no eres consciente, puedes haberte dicho que eres escogido de nacimiento, pero si tú no lo sabes, ¿eso de qué te va a servir? Pero más bien, hermano, el texto, tengo con la duda, está mostrando el poder de Dios de conocer todo, tanto lo que viene como lo que... O sea... eso es lo que entiendo yo, por lo menos, que está diciendo, hombre, Dios sabe qué iba a suceder después. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que hay un problema porque creo que han malentendido lo que es la omnisciencia. La omnisciencia. La han malinterpretado, la han malentendido. Inclusive los que niegan la elección, claro, la sola gracia, pues piensan de que los escogidos son escogidos por la presencia de Dios. O sea, que le hizo un análisis, ya me entendés. Este va a creer en mí. Este va a creer. Ya lo veo confesándome. Desde antes de nacer, yo sé que este va a creer. Yo sé antes de nacer quiénes me van a aceptar, como si la elección fuera del hombre. Es correcto. Y ese es el problema. Pero no es así. Así no es. Es que Dios sabe que tú eres malo y Él sabe que te puede escoger y te puede transformar. Eso es otra cosa diferente. Pero no es que ya Dios sepa de antemano que tú vas a creer en el futuro. ¿Me explico? Porque Él lo que de plano sabe es que somos malos. Eso es lo que sabe de nosotros. La vasija de barro. Claro. La vasija de todo mundo ponerla en la mano. Claro. Porque ¿qué dice? Es el barro y Él es el que moldea los vasos. ¿Cómo traducimos entonces? El ejemplo está clarísimo. ¿Cómo se traduce conocido desde antes de la fundación del mundo en el contexto hebreo? Por eso, mira, por eso. Yo lo tengo claro, es simplemente para traducirlo literalmente. Sencillo. Textualmente. Lo que pasa es que aquí el detalle, eso lo hablaba hace poco un amigo que seguro va a ver el video y se va a acordar. Porque el detalle es saber, y hay que trabajar un poquito más, para que quede claro que la fundación del mundo no es lo mismo que creación del mundo. Ya eso lo habíamos visto en varias parashas. Correcto. Entonces, aquí hay que trazar una raya. ¿Cuándo empezó la fundación del mundo? Cuando Adán fue echado del Gan Eden. Gan Eden. ¿Ya? A partir de acá, ¿de dónde sabemos eso? Porque está escrito que Dios sujetó la tierra a vanidad. No por su propia voluntad, no porque en Él haya nacido el sujetar la vanidad, sino porque la sujetó en la esperanza. Es decir, sencillo, si Adán pecó, ya no puede habitar donde está la santidad de Dios, repito, porque la santidad lo habría liquidado. Lo vomita de él. Lo expulsa, exactamente. ¿Dónde iba a habitar Adán si toda la creación estaba en sintonía con Dios? ¿Ya? ¿Dónde iba a habitar? No podía. No iba a tener dónde vivir. ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? Maldita está la tierra por causa tuya. ¿Qué significa ese maldito? Arur, ¿significa qué? Desarraigado, desconectado. Allí es donde empezó la fundación del mundo. Fundación, ¿ya? Arrancó la fundación del mundo. Entonces, si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, en Él, dice en Él, eso no hay que olvidarlo, Él nos escogió en Él. En Él es Yehoshua.
antes de la fundación del mundo, es decir, que nos escogió para que regresemos al Gan Eden, es lo que está diciendo. No porque desde el Gan Eden nuestras almas hayan sido preexistentes o Él supiera ya que en el futuro, dentro de 3000 años después o 5000 años después, íbamos a nacer nosotros y entonces nosotros íbamos a creer en Él. No, así no es, porque el mundo fue fundado aquí en adelante, arranca un mundo corruptible, sujeto al pecado, a la vanidad y todo, y de esta masa dañada, vamos a colocar aquí masa dañada, ya, de aquí escoge Dios, y nos escoge con base en lo que es antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Ya? No con base en este mundo corruptible, nos escoge con base en La eternidad. la eternidad, con base en la eternidad. ¿Ya? Eso es ser escogido antes de la fundación del mundo. Por eso es que es clave entender qué es la fundación del mundo. Mire que no es creación, no es formación, no es hechura. O sea, es decir, que lo que él conoció, Ujú. ya no se está hablando desde el punto de la fundación del mundo, Claro, sino desde el Gran Eden, desde el Gan Eden. pensando en lo que es el Gran Claro, Eden, es lo que dice Juan, el ¿no? modelo original. Es correcto, con base en el modelo original. Como dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces le veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Eso es. Primera de Juan, ¿cierto? Claro, Así fue que nos conoció. es correcto. Así es como Él nos conoció. O sea que lo que decía acá el hermano, que fue el que formuló la pregunta, que por cierto interesante, es que la escogencia es visualizando de lo que fue antes, Es correcto. pero hacia el futuro. Es correcto, es correcto. De hecho, Pablo, Con base en el Con principio base al principio, pero proyectado manifestado en el futuro. para ser como Él es. Es correcto. Porque Él no habita Es maldad. correcto. a ver, recordemos cuando estudiamos la parashá de Génesis, que estuvimos viendo Dale. ya el primer Adán. Sí, Y recordemos cuando estuvimos viendo la Génesis, la parashá de Génesis, que estuvimos viendo el postrer Adán claro, y el primer Adán. claro, Entonces el primer Adán es el de la fundación del mundo. claro, correcto. Ya, y el postrer Adán Del es cielo. el que él siempre ha tenido En mente. en mente y es el que lo movió A organizar rescatar. y a rescatarlo. Claro que sí. ¿Ya me entiendes? Bueno, hermanos, vamos a terminar por hoy. Seguimos esta clase la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.